Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nuevamente saludándoles Vic en Familia Sana. Hoy vamos a continuar con el tema tan extenso de lo que es la adolescencia. Vamos a hablar de lo que son las situaciones patológicas en los adolescentes. ¿Cómo estamos, doctor? Bien, todo favorable. Adelante. Pues es necesario hablar que hay adolescentes que llegan a esta etapa, pero ya traen desde su nacimiento alguna patología. Estas patologías se presentan desde la infancia, pero los papás no les prestan mucha atención, no son llevados con los médicos, no aceptan que tenga algún problema su hijo, y por lo tanto pues llegan a esta adolescencia, a esta etapa tan difícil que si aparte vienen arrastrando otros problemas, pues va a ser todavía mayor. Necesitamos que cuando ya les dan un primer diagnóstico probable de autismo, de problemas con socialización, con conducta, con lenguaje, audición, visual, pues es necesario prestar esta atención y llevar con el médico que requiera. Esto generalmente se da en el ambiente escolar, ¿no? Es donde más se nota, incluso desde preescolar, en la etapa preescolar. Y ahora de que ya hay estos centros de estimulación temprana, desde antes los detectan. Y la madre a veces sí se preocupa cuando ya tiene hijos de mayores y ven a un segundo o un tercer hijo que no está actuando igual que ese primero o ese segundo. Entonces ahí ya entra un poquito más la conciencia, pues veo que no está actuando igual. No todos son iguales, pero sí hay retrasos motores, hay retrasos de su comportamiento, son niños que se aíslan o son niños que a veces no escuchan. Si primeramente se le hace un estudio a conciencia, en esencia un certificado médico que lo piden para alguna actividad física, ahí el médico debe de hacer plenamente conciencia del estudio que le están pidiendo para ver si está apto para esas actividades que va a tener. Y ahí es cuando él tiene que ver si camina bien, si hay problemas en su caminata, si hay problemas con su figura, su estética de ese niño, que se dirige hacia un lado, hacia otro, o se acerca mucho a ver las cosas y ya podría sospecharse que hay problemas visuales. Y si hay antecedentes de la familia que muy tempranamente presentaron patologías, probablemente los hijos lo van a heredar. Bien, aquí podemos ver que los profesores a nivel escolar van a detectar si hay problemas auditivos o visuales, así digamos de una manera ligera porque no son especialistas. Así es. Y a veces los papás piensan que no se le está dando en la escuela la atención adecuada y no es tanto la problemática de la escuela, sino del hogar, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Son patologías a veces diferentes o comportamientos. Por poner un ejemplo, hay niños que son muy activos y sin límites. Cuando llegan a la escuela preescolar o primaria, toca con maestros que sí ponen límites. Y entonces el comportamiento del alumno o alumna es diferente y sabe que el que está ahí al frente pues no le va a permitir ciertas cosas que en el hogar se lo permiten. Y cuando van los papás, ¿cómo se portan? Mi hijo o mi hija. No, muy bien. Los papás como que no lo creen si en la casa es insoportable. O es lo contrario también. A veces la disciplina, el orden y los límites están en casa y en la escuela no se los ponen por muchas situaciones, porque no puede haber ya tanto acercamiento en decir sobre pórtate bien, haz esto, porque puede haber reclamos de los padres y les dan en cierta forma un poco más de libertad. Y cuando dicen, pues, ¿cómo se porta mi hija o mi hijo? No, pues es muy inquieto, no recibe órdenes, problemas con conducta. Y ellos no lo creen, dice, pues si en casa se porte bien. ¿Qué debe de haber? El equipo del educando.
en el cual esa comunidad escolar debe de participar los maestros, los directivos de la escuela, los padres y ver qué está sucediendo. Y si hay alguna patología, los mismos padres ya deben de decir, hay este problema con mi hijo, ya está en control, tiene esto, un problema psicológico o un problema de un proceso infeccioso. Y esto no lo saben los maestros, pues también llegan a tener ciertos problemas de qué está sucediendo y los diagnósticos no se tienen claramente, o si ya se tienen, no se llevan a cabo con el cumplimiento del tratamiento. Bien, también a nivel de escuelas particulares o colegios, es muy difícil que un profesor pueda tener un contacto abierto con los padres, porque de ahí depende su trabajo también, ¿no? A veces hay más acercamiento en las particulares con los padres que en las oficiales. De acuerdo. Entonces, es todo lo contrario. En particulares sí hay esa preocupación, sí hay ese llamado a dar a conocer cuál es el comportamiento de la niña. En la adolescencia, pues ahí, aunque estén muy bien portados en uno o en el otro, hay jovencitos o jovencitas que se desatan y quieren hacer lo que ellos creen conveniente y va en contra de las reglas. Aquí ya el problema es más grave, ¿no? Porque los alcances que puedan tener van a ser mayores a los que pueda tener un infante, ¿no? Así es, cuando esto se diagnostica entre más temprana de edad, favorece para una mejor evolución de lo que se ha encontrado y mejor ayuda se le puede aportar a ese alumno o alumna. En los adolescentes, cuando ya llegan a una patología mayor, pues ya es cuestión incluso de que requieren el tratamiento apropiado, adecuado, pero aún a la fecha hay papás que no lo aceptan. A veces en preescolar le dice la maestra, su niño o niña no escucha, no ve, se porta así o ven un comportamiento inadecuado, los papás. Son muy pocos los que lo hacen y se preocupan y llevan a verificar qué diagnóstico tiene, si va inclinado en lo que dijo el profesor. Generalmente ellos son los primeros que hacen los diagnósticos y no les hacemos caso. Es difícil aceptar que mi hijo tenga esto o tenga lo otro también, ¿no? Porque mis hijos pues son especiales y son mis hijos y no pueden tener eso que nos están diciendo. ¿Por No qué? quieren Porque los aceptar. papás a veces no lo tienen y ha habido, cuando se han hecho estos certificados médicos ya más estrictos, en que se les está viendo que su hijo no ve y ellos dicen, pero si yo sí lo veo, bueno, usted sí lo ve, pero él no lo ve. Y aún así no lo creen cuando están viendo ya con la presencia de que el hijo o la hija dice es que no veo, es que no escucho. Y la desafortunada situación para estos jóvenes adolescentes, que a veces son más altos y por cuestiones de visión para el salón escolar, pues los ponen más atrás. Y si no oyen y no ven, a veces los enmarcan como con problemas de conducta porque dice, ¿qué dice? No escuché, no veo, y entonces se van enmarcando en unos diagnósticos que no son los apropiados, con problemas de conducta cuando el problema es visual o auditivo. O hay niños que dicen, está súper inquieto, bueno, es que tiene problemas de columna, tiene problemas de ortopedia, y ciertas posturas no les permite estar tanto tiempo en la situación en que se les indica está sentado. Se tiene que estar moviendo por la incomodidad. Aparte, si sabemos que los pupitres, las bancas, lo que tienen para estar escuchando al profesor, pues no son los más apropiados ni los más adecuados, y menos para una patología ortopédica. Y si a eso le agregamos que son niños que tienen problemática respiratoria, el corazón, vascular, problemas psicológicos, neurológicos, pues esto va a ser más difícil permanecer en cierta postura. En una ocasión, en 1980, se hizo un estudio a través de la SEP en todas las escuelas primarias. Y encontramos en primera que las escuelas oficiales no reunían los mínimos requisitos para hacer una escuela adecuada, era adaptada. A veces la escuela era
apropiada, pero estaba en un lugar inadecuado, en 2 avenidas, o muy cerca del aeropuerto. Esto le estoy hablando de 1980. Situaciones en las cuales pues las escuelas no tenían cómo amortiguar esos ruidos de la levantada o bajada de los aviones, y los maestros ya sabían, y los alumnos, que cuando se levantaba o aterrizaba tenían que guardar silencio porque no iban a ser escuchados. Pero eso sucede en avenidas muy importantes y esos ruidos alteran, distraen la atención que permite que sea adecuado la enseñanza. Pues vaya problema que tienen nuestras autoridades escolares, porque sí hay esa situación que usted comenta en muchos lugares, ¿no? Las escuelas tienen una ubicación que no es nada adecuada para la enseñanza, pero bueno, aquí nos tocó vivir Y así tenemos que adaptarnos, pero cuando menos buscar las soluciones en que los padres pongan atención con sus hijos. Si son padres que están presentes, muchos padres no están presentes porque trabajan, salen una semana, meses, o los dos trabajan. Entonces es una situación en la cual ya no hay una comunicación, ni siquiera un acercamiento con los hijos. Y la gran mayoría ahora se está viendo en un porcentaje mayor en que no están los padres en la misma habitación, en la misma casa, porque hay ciertas diferencias y entonces cada quien está en diferente lugar. Y el descuido de los dos, ahora porque trabajan, pues es menos el de estar observando. Ya no le digo comunicándose con los hijos, observándolos, viéndolos. A qué horas llegan, a qué horas están, qué comen, qué no comen, en fin. Y si hay atención médica, que deben de tenerla todos los escolares. A nivel escolar es 1 o 2 veces la revisión que tiene que hacerse a ver cómo está el alumno o la alumna. A nivel secundaria, cuando menos 1 vez, pero que sea bien checado, a ver si hay alguna problemática. Porque a veces esos diagnósticos que se encuentran son casuales, no se esperaban tal situación. y cuando ya hay una luz roja por ahí, ¿no? Aquí está pasando tal o cual cosa, pero a veces va siendo eso tan sutil que no se dan cuenta, y el día que lo descubren ya la problemática de esa patología ya se fue por los cielos, ¿no? Creció y con más dificultades. No imposible a veces, pero a veces sí. Ya la situación ya no fue tan favorable para este ser. Entonces, para ir concluyendo este tema, podemos hacer alguna recomendación a los papás para que los hijos puedan caminar sin patologías, o que esas patologías se atiendan a tiempo. ¿Qué podemos recomendar? Lo más recomendable es lleven a sus hijos al médico, con un conocimiento de mayor amplitud, que lo pueda evaluar, que sea en pocos minutos o darle más minutos para ver cómo está el aspecto psicológico, social, funcional y en su aprendizaje. Es necesario que evalúen todos estos aspectos. A veces el médico pues se concluye, soy especialista en esto y en esto me dirijo. Pero tiene que haber un médico que hace años se salió con presentar a los profesionistas médicos escolares. Esto ya no siguió. Cuando era el médico en el cual podía evaluar todos esos aspectos, lo psicológico, lo pedagógico, lo social y lo médico. Estos médicos tenían esta capacitación para evaluar todo este tipo de situaciones y podían ellos decir, lo dirijo a tales especialistas en diferentes áreas, en lo social, en lo médico, en lo psicológico y en lo pedagógico, para que reciba una atención adecuada. Si no se le da la atención adecuada en cuanto a lo médico, pues olvídense en lo psicológico, en lo pedagógico, en lo social. Ser más difícil. Y las situaciones de estos jóvenes se siguen presentando más. ¿Por qué? Porque ya son
el número ha crecido y tenemos que prestar más atención y seguir utilizando esa medicina preventiva. Tengan un poco más de contacto para los que son padres, los que tienen adolescentes, en platicar, observar y a ver qué comentan. Bien, doctor, pues le agradecemos, el tiempo se nos ha agotado y vamos a nosotros a continuar en esta serie de mensajes que pueden ayudar al crecimiento de nuestras personas, no solo de los adolescentes como en esta ocasión, sino de nuestras relaciones humanas con todos los demás. Próximamente estaremos nuevamente en contacto con ustedes. Hoy damos las gracias al doctor Sergio Rodríguez y hasta la próxima. Se despide de ustedes Vic en Familia Sana.